Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta... Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Recuerden ustedes que todos los viernes estamos aquí en Tertulia Nocturna de 8 a 9 de la noche y como siempre editorial periodística. Recuerden ustedes, está sobre la mesa pues todos los periódicos que están pues dando información durante toda esta semana. Tenemos el Universal, Excelsior, La Jornada, Crónica, La Razón y bueno, pues están incluyendo nuevos periódicos que están apareciendo. Héctor, como siempre, mi compañero y amigo co-conductor, que yo le agradezco de sobremanera esta noche a Héctor Peña que se haya quedado con un servidor porque él se encuentra un poquito enfermo. Héctor, ¿cómo estás, Carlos? Pues óiganlo, la voz Buenas se la van a oír. Perdón, pues, amigos, si me oyen así, pero tengo tapada un poco la nariz. Pues. Sobre todo, amigos, los cambios no soy mocoso, ya tengo la Perdón, amigo. La Ciudad de México y la República Mexicana, yo creo que debemos entender un poco, y entiendo a Héctor, le agradezco de sobremanera que esté en estos momentos en el programa Tertulia Nocturna. Y bueno, pues lo que me agrada de sobremanera, Héctor, y quiero decírtelo abiertamente, tu responsabilidad de los comentarios, porque sé que le encanta estar aquí en Tertulia Nocturna para hacer los comentarios de lo que acontece, y ahora que tenemos responsabilidades muy fuertes de las editoriales periodísticas, yo quiero agradecerle a Héctor, porque cuando uno está enfermo es como los actores, y tú lo sabes muy bien. Sí, claro. En el momento que hay algún problema, la acción del teatro sigue adelante. Sí, tiene que seguir la función, Carlos. La función debe de continuar y más, perdón, Carlos, que te la interrupción, y más, Carlos, cuando estamos en un escenario que parece advertir un futuro que se encamina hacia los modelos económicos que Europa le han pegado tan fuerte. Parece ser que el panorama se empieza a abrir con un modelo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y que México trata por todos los medios de meter cortinas de humo con la fuga de reos, con la explosión de gasoductos de Pemex y con presencia ya en la Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, de personal ya militar, muy cerca ya del Distrito Federal. Bueno, yo creo que, Héctor, estás entrando a uno de los puntos que a mí me parece muy delicados, porque en primer lugar estamos conscientes de que la estrategia de México, yo no me atrevería a decir que Peña Nieto es malo, ni tampoco puedo decir que es bueno, pero lo que estamos hablando desde hace meses es parte de las reformas estructurales que se han hecho en el mundo. Hoy a mí me impacta de sobremanera, amigos, Héctor, porque sabemos que 17 países del mundo están teniendo problemas muy fuertes con el Fondo Monetario Internacional. No necesito decirlos, conocemos los más conocidos, son Grecia, Italia, Portugal y España en estos momentos. Inglaterra también, después de los Juegos Olímpicos se han tenido problemas muy serios. La boda del príncipe en Inglaterra con la señora que ahora resulta que la fotografiaron en topless. Le sacaron sus boobies tan bonitas al aire. Me da mucha pena, pero la verdad es que yo no sé por qué Inglaterra mandó a Francia
una serie de abogados para... No, es que la verdad me parece tan absurdo que los ingleses hayan mandado los abogados para que no se publicaran estas fotos cuando, bueno, cuando ya todo el mundo las vio. Pero, el problema, perdonen amigos, lo que pasa es que, bueno, los mexicanos tenemos un elemento, quizá los ingleses ahora se van a molestar de lo que nosotros vamos a decir, porque pero ellos también ya hicieron una serie de sarcasmos y una serie de ironías a través de lo que es el contexto de los mexicanos. El problema es que yo no le puedo faltar al respeto a la connacionalidad inglesa. No puedo faltarle el respeto, que soy muy respetuoso, yo a veces he traído, porque como periodista y como reportero y como catedrático universitario he viajado por muchas partes del mundo y en algunas ocasiones traigo chalecos donde vienen los escudos de los países. Pero yo soy respetuoso de los símbolos patrios de todas partes del mundo. No puedo faltarle el respeto a ni siquiera los conceptos teológicos. Recuerda en estos momentos que tenemos en el Medio Oriente lo que acaba de pasar con esta película, la inocencia de los musulmanes. La inocencia, que además yo ya vi una parte, estoy tratando de conseguir el documento, Héctor. Yo también vi una parte. Para donde ponen a Mahoma, que está copulando con varias mujeres, y además se hace en un momento determinado ahí una serie de peripecias muy particulares que evidentemente para los musulmanes es una deshonestidad y es faltarle el respeto a la estructura teológica. Imaginemos que por un momento que en otra nación ponen a la Virgen María haciendo table. Sí, pero sí nos ofendería a todos. No, claro. Esta es parte, amigos, estamos hablando de todo lo que está sucediendo en el mundo, que son los grandes distractores, Héctor. Y tú empezaste mencionando algo que es precisamente en estos momentos, tenemos pues al candidato a la presidencia y al presidente electo que está haciendo un recorrido por varios países de América Latina, y bueno, pues sabemos cuál es la estructura. Héctor, hace un momento estábamos comentando, amigos, esta particularidad. Yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionaste de Enrique Peña Nieto, que ya en estos momentos ya los medios de comunicación, todavía hace 2 semanas era intocable Peña Nieto. Hoy se están haciendo análisis de lo que está realizando él. A mí me parece que la primera estructura es que el señor el señor Calderón acaba de mandarle un documento al legislativo, a la Cámara de Diputados, sobre todo que es la reforma laboral. Yo considero que a él no le corresponde ya mandarle al legislativo ni al Senado ningún otro documento, porque ya pertenece a otra estructura, y que le mandan la reforma laboral y ahora resulta que los periódicos dice en el periódico del Universal nos está mencionando algo muy importante, que es hoy viernes 21, dice: propuesta de Calderón divide a partidos, gobiernos, sindicatos e iniciativa privada. Reforma laboral sin consensos. Al menos 30 artículos de la ley prevén discrepancias. Bueno, ¿cuál sería la primera? Sindicatos. Contratos cortos. Disminución de sueldos. 0 servicios de salud, etcétera. Entonces, esto es parte de lo que de la reforma laboral que se aprobó en estos 17 países y que ahorita vemos el problema en España. ¿Cuál sería tu parecer de esto, que ya lo habíamos comentado antes? Bueno, como también oí algunos críticos, amigos, oí algunos críticos y algunos editoriales de ciertos periódicos y noticieros en televisión, y Carlos y yo lo platicábamos también, de que es muy fácil y muy sencillo. Yo soy el presidente entrante y yo no quiero quemarme con los demás. ¿Cómo? A través de una reforma que va a impactar fuertemente en el futuro médico, laboral, económico, y en una pensión que me garantice que al menos mi vejez, al menos me va a alcanzar ahora para 2 huevos diarios o 1 y 1 kilo de tortillas. Bueno, resulta que yo le digo al presidente saliente: presidente, oye, mano, yo no puedo aventarme esa reforma recién entrando, y nos surge porque la presión internacional del Banco Mundial y del Fondo Monetario es tan fuerte que, ¿qué te parece si tú te la avientas, mano? A cambio de ello, claro, no va a haber ningún problema contigo, fue un excelente gobierno y pronto nos olvidaremos de tus errores.
Entonces el presidente Calderón, ese es mi punto de vista y lo digo muy aterrizado, el presidente Calderón le dijo adelante, yo me lo aviento. Pero aquí hay una cosa muy curiosa que dice Carlos, la torpeza como siempre. Lo hacen en una administración saliente y en un Congreso entrante, el cual ya no tiene el poder, el presidente, de mandar alguna iniciativa, porque ya no es su administración, ya no es el tiempo para Calderón y sin embargo manda esta reforma para que el PRI diga, no podemos aceptarla, vamos a modificar estos pequeños artículos y la vamos a modificar, a mandar al Senado para que se nos regrese y finalmente sea publicada en el Diario Oficial. Entonces, para mí lo que va a pasar es que le van a dar una manita de gato, ¿sí? Para decir, no aceptamos la de Calderón y le aceptamos esta. Hacemos ajustes y estoy de acuerdo contigo. Y la vamos a autorizar. Entonces, amigos, lo que Carlos Jiménez Hidalgo, en especial desde que estaban las instalaciones de esta estación en Guanajuato 65, postulaba este peligro que podría tener nuestro país. Todavía no es real, pero ya se está viendo. Eso es lo que yo veo delicado, que México entra al mismo juego económico de países que los vemos con una terrible crisis social. Y para terminar, diré y esto se lo mencionaba Carlos hace un momento, amigos, la supuesta crisis de España, no nos vayamos con la finta. Ustedes deben de recordar que España tiene inversiones en todos lados del mundo, de petroleras y de bancos. Como nunca antes España tiene presencia económica en el mundo. Por lo tanto, la economía española está en boga en el mundo. Pero le decía a Carlitos que lo que está pasando es que este dinero se está yendo a los bolsillos de particulares que utilizan la plataforma de Estado para enriquecerse y para dejar al pueblo en penumbras, porque no es una inversión pública, Carlos. No, Héctor, estoy de acuerdo contigo y me permito mencionar que en el periódico La Jornada del jueves 20 de septiembre, o sea, el día de ayer, dice en su página principal, sin pensión digna, 62% de trabajadores, claro. Banco de México, que es el señor Carstens. Riesgos financieros por distorsiones en el sistema, advierte Sidauni. Urgen reformas en PEGMES, universidades públicas y gobiernos estatales. Los pasivos laborales, no, está bien. Los pasivos laborales en la petrolera suman más de 800,000 millones. Yo creo que aquí estamos entrando con todo lo que tú respondiste en el ajuste de la reforma laboral, viendo, pues se ha tenido la experiencia de España, que en estos momentos está en una crisis muy seria, y sobre todo en esta crisis de España, que ya están teniendo hasta separatismos. En el caso de Cataluña, no, sí, estamos saltando, amigos, porque es necesario darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo, de cómo la reforma laboral y las reformas estructurales que aplicó España con el señor Rajoy, en estos momentos dice, marcha de 1 millón pide independencia de Cataluña, exigen separarse de España durante la celebración de la Diada en Barcelona. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que los problemas han repercutido en la economía, como tú decías hace un momento, que está repercutiendo este problema de la economía del Fondo Monetario Internacional, está repercutiendo de los que no tienen nada que ver, porque además España tiene una serie de economías muy fuertes, porque además tiene los bancos de América Latina, tienen el petróleo, tienen el gas natural de agua, tienen la administración de México, y eso estamos hablando de México, pero de América Latina tienen prácticamente, si me permiten el término, cooptado toda la estructura que se maneja en América Latina. ¿Y cómo es que no tienen dinero para pagar los adeudos que tienen con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que pasa con esta reforma laboral? Aquí no puede ser aplicada en México, porque México es un país que tenemos una riqueza extraordinaria, recursos naturales y recursos no renovables. Así es. Empezando con el petróleo. Pero el problema está en que los ajustes de la reforma laboral en España han tenido despidos verdaderamente impresionantes. Y contrataciones absurdas. Dice, la Unión de Trabajadores no le tiene miedo a la democracia y la transparencia, pero sin afectar intereses de los trabajadores. ¿Quién lo dice? Francisco Hernández. Voy a leer lo que dice el PRI. La reforma va a salir, pero
Va a haber cambios. ¿Ves? Todas las iniciativas sufren ajustes y modificaciones. Pedro Joaquín Caldwell, presidente del PRI. Cuidado. Lo que pasa es que también debemos ver que en la Cámara de Diputados, los legisladores, hay representantes sindicales y en los senadores. Por lo tanto, sí hay un peligro muy serio, porque si de los 8 millones de trabajadores, estoy diciendo un número que no es el concreto, pero de 8 millones de trabajadores que les quiten su presupuesto, que les bajen su sueldo, que les den contrataciones donde no van a tener ya un historial para que puedan ser gente sujetos a un retiro. Sujetos a un retiro y una pensión, porque se está buscando que no tengan ya pensiones. Ya hizo un ajuste el presidente Fox en su momento. Sí. Y ese ajuste fue para los nuevos que iban a entrar al Seguro Social, no tuvieran las mismas prerrogativas del más del 100%. Es decir, la generación más joven que hay ahorita ya laborando. No va a tener los mismos elementos prerrogativas en esto. Pero no solamente eso, las reformas estructurales y la reforma laboral no va a otorgar aguinaldos en los próximos 2 años a los más altos niveles, y luego así se va a ir en otros aspectos, sobre todo las pensiones. Acabamos de hablar de las pensiones del Banco de México, donde el señor Carstens pues está mencionando, bueno, oigan, si un trabajador no está otorgando la cantidad de dinero para sufragar una pensión hacia el futuro, señor, no se le puede otorgar una pensión del dinero de los que ya han dado en las Afores. Qué absurda Eso me parece, absurda. Pero además hay algo muy delicado, amigos, que es el hecho de que 3 bancos y el nuevo banco que va a entrar, que es Banorte va a administrar las Afores. Resulta que cada banco tiene un número determinado por ciento. Un banco no puede tener más del 50% de las acciones de las Afores. Así es. Entonces van a repartir entre los 4, el 25%. Voy a decir 25%. Resulta que los bancos se llevan 20,000 millones de pesos anuales por la administración de las Afores. A ver. Entonces ahora resulta que se va a crear un banco nuevo en donde se va a llevar otros 20,000 millones. ¿Por qué? Yo creo, Héctor, esa es mi manera de pensar, que este nuevo gobierno debe de crear un banco que administre las Afores, porque somos riquísimos. Tenemos más de 3,700,000 millones de pesos en las Afores. Ahora resulta que el señor Carstens está mencionando, y lo mencionó hace 2 años, que los empresarios administren ese dinero y les dan préstamos para que ellos los inviertan en sus negocios. A ver, ¿por qué? Claro. Van a tener ganancia los empresarios, y el tanto por ciento van a decir, para que sigan teniendo más dividendos las Afores. Óiganme, yo creo que debe de crearse un banco, y esto, señor Peña Nieto, usted debe de crear una estructura donde se administre por un banco nacional esas Afores, y que ese dinero que gane ese banco mexicano, que serían 80,000 millones que se llevan los españoles, los ingleses, los franceses y otro banco particular, que quede en México. Fíjate, Carlos, qué buena exposición acabas de hacer, qué buena exposición. Yo quiero decir, en una forma muy caricaturizada, que si yo te digo a ti, Carlos, oye, Carlos, préstame tu casa, ahí tienes una caja fuerte, es que si yo lo guardo en mi casa, se van a dar cuenta de lo que tengo. No sé si me estás entendiendo. Sí. Entonces, por eso te dejo, por eso le doy a particular en la administración de la riqueza. ¿Por qué? Porque yo tengo un dinero que no puedo comprobar. Entonces te lo doy a ti, y todas las ganancias que tú tienes, te voy a dejar que cobres los intereses que quieras. Pero tú me vas a administrar mi dinero. Porque contigo no hay reporte de mi dinero, del dinero que yo estoy invirtiendo. Entonces me invitas a hacer lavado de dinero. Exactamente. Yo no tengo ninguna seguridad de lo que estoy diciendo, de que sea real. Pero, perdón, piensa mal y a veces atinarás. Y otra cosa, Carlos, déjame de mencionar esto. En uno de tus programas yo mencionaba que hay un intento por diezmar población en el mundo. Perdón que regrese a ese tema. ¿Cuál es una de las formas que yo puedo diezmar población? Creo una pobreza asquerosa en el mundo, creo movimientos revolucionarios al interior de los países y justifico masacres.
a grandes escalas, porque se vienen movimientos a nivel mundial y ya lo estamos viendo. ¿Qué puedo hacer como gobierno si todo el mundo está levantado en armas y hay una agitación social? Hago que intervenga el ejército y por eso está el ejército en las calles. Es una idea que tengo, ¿eh? No, pero es que ya entró el ejército. Perdón, algunas de las cosas te lo decía. Sí. Entonces el ejército ya está copando toda la ciudad. No sé por qué pienso mal de que a través de la pobreza extrema y quitar derechos sociales puedo justificar el diezmar mínimo al 50% de la población mundial. Perdón que piense mal, pero yo veo el inicio de series de televisión que nos advertían esto, ¿verdad? Donde una que se llamaba Invasión Extraterrestre, que la pusieron como alienígenas invadiendo el mundo y matando gente. Entonces ya había gente que en lugar de denunciarlo abiertamente lo hacía a través de estos modelos, así como Shakespeare denunciaba a sus propios reyes a través de anécdotas medievales. Entonces, Carlos, yo voy más allá. Yo veo un plan mundial en consenso de las naciones poderosas de decir, tenemos que acabar con poblaciones mundiales a través de esta desestabilización. Perdón que sea tan pesimista, pero creo que el río suena. No, yo creo que tú estás diciendo algo y creo que no has leído el periódico del día de hoy, del Universal, pero aquí está. Lo que Héctor acaba de decir, amigos, aparece en la página, en la sección B del periódico El Universal del día de hoy, donde dice: no descarta ajustar sus precios si se incrementan los insumos. Bimbo advierte crisis alimentaria. Y lo que está diciendo Héctor no solamente es eso, sino que se han tenido reuniones a nivel nacional e internacional con dirigentes de la economía mundial, que acaba de ir precisamente el señor Calderón. Acabamos de tener hace unos meses la reunión del G20, donde fue el presidente Felipe Calderón, fue presidente de la reunión del G20, donde Enrique Peña Nieto estuvo precisamente en Davos, en una reunión donde habló con 32 empresarios a nivel internacional. ¿Qué fue lo que habló? Pues probablemente los compromisos de su gestión, porque ya evidentemente él ya se sentía presidente, y bueno, pues la marca del fondo... Bueno, el Fondo Monetario Internacional, acuérdate que aquí dijimos que Cuadri, Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto eran voceros del Fondo Monetario Internacional, y cada vez lo estamos comprobando más. Pero además hay algo que dijo Héctor en estos momentos. En Iztapalapa ya hay prevención efectiva, afirma Mancera. Aquí hay contradicción entre lo que dice el doctor Mancera y lo que dice Marcelo Ebrard. No se prevé solicitar al ejército en el Distrito Federal. Aquí está, sección C del periódico El Universal del día de hoy, y lo escriben Penélope Aldaz, Johanna Robles y Víctor Adrián Espinosa. En el otro documento anterior lo dice Óscar González Escárcega, donde habla de la productora Bimbo, donde se dice advierte de crisis alimentaria internacional. Lo que tú estás diciendo, Héctor, es lo que nosotros estamos comprobando a través de los periódicos, que lo hemos hablado en anteriores programas, de que cuidado con la aplicación de lo que se vaya a hacer en cualquier elemento de renovación. ¿Qué está haciendo Enrique Peña Nieto en estos momentos? Felipe Calderón hace una declaración hace 3 semanas que se hace un gran descubrimiento petrolífero en la zona del Golfo de México, en la zona norte, cuando hace 4 años, en un encuentro nacional, sobre todo los grandes ingenieros y los grandes petroleros mexicanos que tienen el conocimiento de esto, resulta de que Peña Nieto dice en el periódico de hoy, de Crónica, escrito por Denise García, dice: Peña quiere hacer de Pemex un Petrobras. Pide a Dilma Rousseff la receta que convirtió a la petrolera brasileira en una gran empresa de capital privado. Cuidado, señor, por favor, que no sabe usted que en México estaba el Instituto Mexicano del Petróleo, donde vinieron los brasileiros a prepararse, a capacitarse aquí. Bueno, ¿qué pasa? No somos tontos. Dice, voy a hablar del periódico La Razón. Visita a Brasilia, Peña quiere inversión privada tipo Petrobras en Pemex. Modelo Brasil, ejemplo para México, afirma el presidente. Señor, perdónenme lo que está aquí. No, y dice Eunice Ortega: señores, el ejemplo de México, que México ha creado
en el Instituto Politécnico Nacional y en la universidad los grandes ingenieros petroleros que están en todas las compañías petroleras del mundo. Así es. O sea, no nos quieran sorprender, por favor. No, y luego lo que hoy el Nino Canún decía, ¿no? Una cosa muy interesante. Decía Nino Canún, hablándole a Romero de Champs en su cara, al aire, y diciéndole a ti, Romero de Champs, decía, ¿cómo es posible que registren gastos millonarios de investigación de posibles yacimientos a 3,000 metros? Dice, cuando no tenemos la tecnología, entonces ¿qué investigación estás reportando? ¿Qué investigación? Que se pongan snorkel, que se pongan así lo decía Nino, y se pongan ahí a bucear para ver a 3,000 metros. Le dijo, no puede ser lo que está sucediendo, porque estamos viendo justamente la justificación, esto ya es bien, la justificación de lo que tú dices. ¿Qué se está el robo de ductos. Tiene razón Nino Canún en lo que comenta. ¿Qué comenta? Pues está diciendo que la única compañía que hay en este país para vender petróleo y las gasolineras son concesiones. Por lo tanto, el manejo absoluto, la administración y la auditoría de las gasolineras es de Pemex. Entonces, ¿por qué dice Pemex que no sabe cuánto petróleo se está desviando y las pérdidas que se tienen? No, yo creo que aquí hay un error, no porque lo digas tú, Héctor. Sí. Yo recuerdo que en esta reunión que se hizo hace 4 años, donde hubo un gran encuentro en el Senado de la República, se hizo un análisis pertinente, y me permito recordarlo, de lo que dijo Nino Canún y la entrevista que hizo con Deschamps en la mañana. Héctor, hay una serie de equipos y válvulas y contadores que saben cuánto pasa. Totalmente. Si hay una fuga, inmediatamente se detecta, se registra y saben dónde está la fuga, porque además hay elementos satelitales que describen cuál es el lugar de la fuga. ¿Qué es lo que sucedió con el incendio que sucedió hace unos días en el norte de la República? Cuando yo escuché las noticias por otros compañeros en los noticieros, tanto con Nino Canún, con Carlos Ramos Padilla, con diferentes medios, me llamó mucho la atención. Voy a lo primero, Héctor. Amigos, en estos momentos Petróleos Mexicanos no contrata directamente, hace contrataciones con otras compañías que le entregan a los trabajadores para que vayan a hacer los servicios que corresponde a Pemex. O sea, hay una subcontratación. Y esas compañías lo que están haciendo, por en el caso de los 21, 22, 28 muertos que ya se llevan, o 29, en esta explosión que hubo en el norte de México, resulta que ya empezaron con que, ¿dónde están los contratos? Por supuesto. ¿Dónde van a estar las indemnizaciones? Señores, esto no puede ser. Petróleos Mexicanos está siendo contrataciones con gente inexperta. ¿Cuál sería mi opinión a través de lo que he leído en todos los periódicos con este incendio? Simple y sencillamente sabotaje. Sí, conspiración. Ahora voy a decir lo siguiente. ¿Por qué vino esta explosión de momento en el norte de México? Porque hay una justificación para decir, y no lo dudo, que en 2 o 3 días más salga la incapacidad de Petróleos Mexicanos y es necesario que la iniciativa privada venga a administrarlo, o sea, entregárselo a la gente mediante una justificación que no sabemos qué fue lo que sucedió, porque ahora resulta que la Procuraduría va a entrar. Señores, no nos hagamos tontos. Sí, porque fíjate que aquí hay una justificación de lo que estoy diciendo. Totalmente cierto lo que dices. ¿Por qué? Porque van a decir la estructura, la inversión a Pemex ha sido tan escasa por el propio instituto que es capaz de autoadministrarse. Entonces necesitamos la ayuda de expertos que han tenido mucho éxito, como Brasil, etcétera. ¿Para qué? Para que nos vengan a ayudar en las diferentes áreas de explosión de Pemex. Entonces así podríamos salir adelante. Entonces se dice que no salimos adelante. No salimos adelante no por inversión, sino por la terrible corrupción y porque Pemex ha sido manejado, y eso se ha manejado siempre, en todos los periódicos, todos los noticieros televisivos se ha hablado de cómo se usa Pemex como una caja chica, que no lo es, por supuesto, para financiar una serie de corruptelas que hay en el país. Sí, yo estaba buscando ahorita en los periódicos, amigos, ustedes que nos escuchan allá en estos 52 países,
de habla hispana. Hay un elemento muy importante, Héctor, que a mí me llamó la atención, desgraciadamente. No sé si dejé el periódico, el otro que adquirí el día de ayer y hoy, donde Pemex manda construir, no sé si 4 buques, hotel, a España, y resulta que los periódicos están mencionando en estos momentos que México acaba de salvar de la quiebra a estas constructoras de barcos con cerca de 132 millones de dólares para la construcción, y dice Pemex entra a la inversión privada, sobre todo en los hoteles marinos. ¿De dónde salió esto? Sí. Esto me parece, Sí, o sea, todo ese dinero, cuando el señor Calderón, Felipe Calderón, yo recuerdo que hace 3 años hubo una pugna muy fuerte, una lucha para que Veracruz, el estado de Hidalgo, se buscó si en el norte o en el sureste se construía esta petrolera. Así es. Resulta que yo lo recuerdo muy bien porque lo comenté en nuestros programas, donde había 15,000 millones de dólares, que era la primera etapa para la construcción en el estado de Hidalgo, cuando la lucha era muy fuerte de las refinerías. Y resulta pues que el señor Felipe Calderón no hizo nada. Así es. Sabemos que, por ejemplo, el señor Vicente Fox mandó construir en Texas una refinería con dinero mexicano, y allá está. Bueno, ¿qué rayos tiene que ser allá cuando esto tenía que hacerse aquí? Por supuesto, totalmente. Porque, ¿qué es lo que nos está diciendo todo esto? ¿Cómo le hago para justificar esta evasión de dinero? ¿Cómo le hago? Pues tengo que decirlo de alguna manera. Hice esto, pasó esto, estoy invirtiendo en esto, se gastó en tal cosa. Es decir, es una forma de decir, aquí está el comprobante, aquí está el comprobante de todo este desvío de dinero. Pero se rumora por los grandes expertos de estas materias que realmente ese dinero, ¿dónde está? Porque muchas veces se habló de compra de buques petroleros, tú te has de acordar, sí, y eran barcos inservibles que se los habían comprado a Rusia. Sí, la verdad es que los sistemas de corrupción, amigos, son terribles. Mira, yo lo único que puedo decir, verdaderamente, el señor Enrique Peña Nieto, al entrar, va a tener una institución contra la corrupción. No lo dudo. Pero la primera pregunta que yo haría, ¿quién va a ser el primero enjuiciado en esta institución contra la corrupción? Yo creo que el primero va a ser Cedillo, espero que no tenga boca de gurú. El primero, pero espérame. Yo quisiera decir lo siguiente: yo no puedo, en mi caso muy personal, juzgar a Enrique Peña Nieto, ni siquiera he empezado. Creo que los mexicanos tenemos la mala costumbre de juzgar a las personas antes de que muevan un dedo. Pero sí, ya hemos dicho varias cosas, pero yo creo, y se lo decía Carlos, que este país necesita que le jalen las riendas. Había tenido una desviación absoluta de control y el Estado se había caído, y las llamadas instituciones y sus administradores estaban haciendo lo que se les pegaba la gana. Ahorita se nota, ya se lo decía Carlos, se nota ya que el país empieza a jalarle las riendas y empieza un gran control nuevamente en el país. Algo que necesitábamos, y es lo único que puedo decir. Ahorita yo no puedo juzgar a Peña Nieto, y sí decir que pareciera que a través de las reformas, y como bien lo decía Carlitos, de estos viajes de nuestro futuro presidente, se nota que hay una tendencia que nos hace pensar en una clara tendencia de manejo de Estado en su economía y en su estructura. Pero yo ahorita no podría decir que Peña Nieto es el culpable de lo que está pasando, Carlos. Bueno, yo creo que tú entras a uno de los temas que son muy serios, porque tú dijiste su visita a los países tiene una respuesta, porque evidentemente trata de congraciar la estructura de lo perdido de México con este prestigio internacional que ha tenido México siempre, cuando tiene hombres que tienen su conocimiento en base a lo que debe de ser, si son en la legislación, si es en la economía. Podría mencionar muchos rubros, pero en el caso de esta nueva estructura, y yo estoy de acuerdo contigo, aunque a veces he cuestionado mucho la respuesta de Enrique Peña Nieto, y si me preocupa, si él es un vocero del Fondo Monetario Internacional, vamos a tener muchos problemas. Pero si hay un ajuste, como tú lo llamas, en las riendas, para llamar esto a un país conducente, porque somos un país muy rico
en muchos elementos. Somos ricos en recursos naturales, somos ricos en recursos no renovables, pero que la naturaleza lo ubica, y somos, por ejemplo, en el caso del petróleo, que es algo de lo que se está tocando a nivel internacional muy fuerte. Tú lo decías hace un momento con Venezuela, con el presidente Hugo Chávez, que ha sabido conservar las reservas. Tenemos las guerras del Medio Oriente, que las guerras se han hecho por la posesión del petróleo. Totalmente. Como sucede, y aquí lo discutimos con Muammar Gaddafi, con la Saddam Hussein, que fue así. Y ahora con Irán, ¿no? Y ahora con Irán. Pero ahí vemos la respuesta de lo que está haciendo, bueno, es el destino manifiesto de los Estados Unidos. Totalmente. Y que vemos, ¿qué es el destino manifiesto? Hay que destruir a los malos. ¿Cuáles son los malos? Los negros, los amarillos y los latinoamericanos. Y en última instancia entran los mexicanos, porque hay que destruirlos. La guerra del 47 fue eso. La destitución de Porfirio Díaz fue el petróleo. La muerte de Madero fue el petróleo. Pero los recursos ahora que tenemos cuando llegue Estados Unidos a la región norte, hasta el río Bravo, bueno, pues la anexión de México ya se había considerado que era todo México. Y hay gente que lo dice que debía haber sido así. Ya hay sectas, perdón, nada más voy a meter esto, ya hay sectas religiosas en las familias más poderosas de esta tierra, uno de los apellidos Rockefeller, Kennedy, etcétera, que los nos Bush, presente Kennedy, Bush, etcétera, estos Illuminati llamados, que están tras de este nuevo, como dicen, nuevo modelo internacional o nuevo modelo mundial. ¿Lo has oído eso? Bueno, es una reconfiguración de las políticas sociales y de las políticas económicas, donde estamos en peligros todos los ciudadanos del mundo, porque a través, como veía en uno de los periódicos, del maíz transgénico, que se ha demostrado que es dañino, así los alimentos que nos están llegando, que comemos en centros comerciales, el fast food, comida extranjera que no sabemos la calidad que tenga, se trata de que la población, a través de la alimentación, Carlos, y la dependencia de la importación de alimentos, a través de no apoyar a tu campo, a tu ganadería, etcétera, nos llegan alimentos que nos están enfermando y que nos pueden matar más rápido de lo que podría ser una forma natural, Carlos. No, lo que está diciendo Héctor fue publicado el día de ayer en La Jornada, donde nos dice: también sufrieron daños en hígado y riñones según estudio, con tumores, ratas alimentadas con maíz transgénico. Fueron expuestas a un fertilizante creado por la empresa Monsanto. Murieron de forma prematura 50% de los machos y 70% de las hembras. Fallas de los métodos de medición, expertos. La firma guarda silencio. Creo que hay algo que tú lo estás mencionando, porque es la economía de la alimentación que se está dando en el mundo, los transgénicos. Aún se ha dicho muchísimo, pero recordemos que en estos momentos el maíz natural, que está siendo utilizado para crear alcohol y gasolinas. Y esto, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, porque las grandes compañías a nivel internacional, y hoy tenemos pues muchos elementos que necesitamos comentar, Héctor, porque en primer lugar, lo que tú hablaste del destino manifiesto, de lo que está sucediendo en el mundo, ya lo tiene España con la separación de Cataluña. Sí. Anoche tuve la oportunidad de escuchar los comentarios a través de 24 horas de televisión española, y me llamó mucho la atención de que siguen defendiendo al presidente Rajoy. Yo respeto mucho esta posición. Aquí hemos hablado de Pérez Rubalcaba, de Rajoy, con lo que está aconteciendo con la reforma laboral y las reformas estructurales que han aplicado en España, y tú lo dijiste ciertamente. El dinero que se está administrando no es el dinero del pueblo de España, es el dinero de estos grandes consorcios que se tienen en la pauta, y que el Fondo Monetario Internacional está llevando a la ruina, pero no solamente a la ruina económica, a la ruina psicológica del pueblo español. Así es. Por eso la separación de Cataluña pues se convierte ahora en un problema muy serio, porque la muerte de Santiago Carrillo, que fue antifranquista y que era el líder del Partido Comunista, nos da una respuesta. He estado siguiendo con mucho cuidado la muerte de Santiago Carrillo, y además a él le toca, voy a otro punto también, admiro al rey Juan Carlos, porque él es el que salva a España en el momento del golpe de Estado que se da, y el rey Juan Carlos tiene una estructura totalmente diferente. Mi respeto, porque él verdaderamente forma España
después de la muerte de Franco. Así es. Yo me atrevería a decir, quizá estoy equivocado, amigos, pero yo me atrevería a decir que si España tuvo 2 repúblicas, con el rey Juan Carlos pasa a la Tercera República. Así es. Aunque es una república primero de izquierda y ahora de derecha, donde los conflictos económicos son muy fuertes. Y esto sí me preocupa de sobremanera porque creo que nos ha tocado una semana muy difícil, Héctor. Romney, quien va a ser el candidato en contra de Barack Obama, pues le ha ofrecido ya la ayuda a Enrique Peña Nieto, pero claro, le ofrece la ayuda porque es la estructura del petróleo, Héctor. Sí, por supuesto. Luego viene otro problema, gratis. ¿Qué pasa en estos momentos en el Medio Oriente? Resulta que recordemos con Salman Rushdie, cuando escribe los versos satánicos y que lo condenan a muerte, Sí, donde quiera que esté. Bueno, pues ahora tenemos que la película que se hace en contra de Mahoma y en contra de los musulmanes, pues resulta que ahora pasa a Francia. Y resulta, dice, Francia y Estados Unidos reforzaron la seguridad de embajadas y escuelas en medio de temores de que las caricaturas de Mahoma publicadas en una revista francesa aticen aún más la violencia que ya agita al mundo musulmán. Bueno, también se sabe que es que el mundo musulmán no se quedó nada más con la idea de Estados Unidos, se quedó con la idea de Inglaterra, Francia. ¿Por qué? Porque hay un plan detrás de todo esto conspiratorio. Porque la película no es que la hayan hecho los norteamericanos inocentemente. ¿Por qué no hablaron de los temas preferidos de los norteamericanos, que es la prostitución? ¿Por qué se fueron a un tema totalmente religioso? ¿Y por qué le dieron en el corazón al Islam? Creo que hay una conspiración detrás, una conspiración que quiere simbrar al mundo, que ya lo están simbrando a través de las políticas alimentarias, Carlos, a través de las políticas petroleras, a través de las políticas de desestabilización, a través de la ridícula y llamada revolución de la primavera. Sí. ¿Por qué? Porque la CIA está detrás de todo esto y porque sus grandes socios, los ingleses, los franceses, se está tratando de desestabilizar a los pueblos. ¿Por qué? Porque el nuevo modelo mundial es un modelo de exterminio, es un modelo de un solo gobierno en manos de 3 personas, de 3 naciones. Entonces, sí hay una conspiración para aniquilar al mundo. Y detrás de todo ello hay una idea muy oscura que si hablara religiosamente, que no es el caso de este programa, podríamos irnos más profundo todavía. No, yo creo que lo que estamos tocando en estos momentos y estamos viendo, esta compulsión destructiva que se está dando contra las religiones. Primero vimos los ataques hacia Juan Pablo II, luego vimos los ataques en el Vaticano con el nuevo Papa, donde estamos viendo que sus propios ayudantes traicionan y venden documentos, el Banco del Vaticano. Y luego vemos ahora con los musulmanes, lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en Japón, el Dalai Lama con China y así. Pero ahí es otro problema muy serio en lo que yo podría decir el proceso socialista hacia el comunismo y llevarlo a otro nivel donde tú sabes que lo que dice Carlos Marx, que a veces las religiones son el gran opio de la humanidad, son las transformaciones. Sin embargo, todos los pueblos del mundo tienen una religión porque son códigos estructurales, sociales y morales, para que la gente tenga conductas. No estoy diciendo que las religiones sean malas, lo que pasa es que los dirigentes de las estructuras teológicas son los que aprovechan la conducta. ¿Qué sucedió en el 480, en el siglo XVI? El Papa le ordenaba a los reyes, los papas le ordenaban a los reyes, y el ejemplo clásico que tenemos es el Papa Borgia, que en un momento determinado, Lucrecia, César y cada uno de ellos manejaban la estructura dentro del Vaticano. ¿Qué sucede después? Muere Alejandro VI, que es el Papa Borgia, y entonces se crea el Concilio de Trento, que va a reestructurar toda la religión. ¿Qué sucede con la expulsión de los jesuitas? ¿Por qué los expulsan? Porque son los intelectuales, son los hombres que manejan un código moral. Lo voy a decir moral, aunque no me gusta manejar ese concepto. Pero aquí hay algo muy importante. Si estás hablando de iglesia, tienes que hablar de moralidad. Sí, pero
podemos llamar moralidad de conveniencia. ¿Qué sucedía con Alejandro VI cuando tenía concubina al interior del Vaticano? Supuesto, que en el concilio por de supuesto. Trento se hace la escolástica, que antes ya se había manejado, pero para reestructurar el mundo y darle una categoría cuando ya el cristianismo se había prostituido en su momento. Fíjate, Carlos, perdona el paréntesis, Carlitos, que tienes toda la razón en todo lo que comentas. Creo que el tema que estamos manejando de origen, que es la desestabilización moral y la cohesión religiosa, está haciendo que las naciones se pierdan a sí mismas y que la religión que están tomando es la religión de las armas, la religión de la droga y la religión del caos, Carlos. ¿Por qué? Porque se está quitando un parámetro, como tú lo decías, moral, que los puede hacer tener cohesión. Si hay algo que une a nuestros hermanos de Medio Oriente, es la religión. Bueno, claro. Dales a la religión y los vas a tener separados. ¿Qué fue lo que sucedió durante la Edad Media? Antes de la Edad Media, porque se considera que después de la Edad Media viene el mundo moderno. ¿Qué es lo que sucedió? Las pugnas entre cristianos, judíos y musulmanes. Por supuesto. Y además sabemos que los musulmanes dominan toda esa estructura europea durante 8 siglos. España es una estructura. Así es. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede durante el periodo de las cruzadas? ¿Qué era lo importante? Destruir a los musulmanes. Totalmente bajo la excusa de recuperar los lugares santos, ¿no? Claro, claro, esa era la excusa, como tú lo mencionas. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos, en la Primera Guerra Mundial, donde Lawrence de Arabia es un enviado de Inglaterra para penetrar toda la estructura, y él llama a la unión al mundo árabe. Ahí está la película Lawrence de Arabia, ahí lo pueden ustedes Con Peter ver. O'Toole. Y después, ¿qué es lo que sucede, Héctor? Que en el momento que Francia, Inglaterra se dan cuenta de que cuidado con los árabes nuevamente, y ellos crean una nueva estructura, Lawrence de Arabia es asesinado. Así es. Y Lawrence de Arabia es el integrador de ese universo. A mí me llamó mucho la atención, Héctor, porque yo no sabía, y lo digo de esta manera, que Lawrence de Arabia era arqueólogo. No lo sabía. Y lo llaman para que él haga una investigación supuestamente para el ferrocarril. Y resulta que empieza a describir las zonas históricas, empieza a levantar planos, pero escudado en la arqueología. Y eso, cuando yo supe, dije, no puede ser. ¿Un espionaje? Es un espionaje, dije. Sin embargo, voy a lo siguiente: durante la Segunda Guerra Mundial, los arqueólogos fueron la utilización de Adolfo Hitler para hablar del nacionalsocialismo a través de la suástica, en donde Sí, por supuesto. que era, y creaban lugares donde mandaban a la gente y encontraban en vasijas muy antiguas la suástica. Entonces, Ahorita que hablaste, perdón, Carlitos, qué bueno que hablaste ahorita de esto. Sabemos, digo, hay documentos que hablan de lo que yo te decía hace un momento, de este grupo poderosísimo en el mundo que ha existido desde la época de Jesús y que ahora se les llama Illuminatis, sí. y que Hitler pertenecía a estos grupos. ¿Qué es lo que quieren estos grupos? Una superraza y la aniquilación de los inferiores. La raza aria, pues, el destino, así es. manifiesto alemán. Así es. Sí. Así es. Entonces, quienes enarbolan estas banderas, pues obviamente las grandes familias del mundo. Y aquí estamos viendo cómo el pueblo está siendo cada vez más empobrecido para que el pueblo unos a otros como ratas se coman. Digo, qué feo panorama pongo. No creo que llegue, porque el futuro lo podemos modificar nosotros. Yo, ¿sabes qué veo, Carlitos? Híjole, yo creo que esto va a pasar en un futuro. Yo creo que los ejércitos del mundo se van a dividir y van a tomar los poderes para regresarlo al pueblo. Yo creo que la moralidad del ejército, de una parte al menos del ejército, va a resurgir a favor de la sociedad y va a tomar el poder. Se va a voltear en contra de los gobiernos de facto y estos gobiernos tan poderosos, y el ejército va a tomar las riendas en el mundo bajo costos de sangre muy fuertes, si es que el panorama sigue como va. Yo siento que en el ejército, como en muchas ocasiones ha sucedido en el mundo, tomará las riendas del mundo. Bueno, yo creo que ese es uno de los hechos del gobierno del mundo que tú estás tratando. En un principio, con lo que tú estabas mencionando, yo pensé que te ibas a referir a Carlos Marx,
porque el poder del mundo es del pueblo. Sin embargo, nosotros sabemos que los ejércitos siempre han tenido una función muy particular, y hablando de esto en estos momentos, a mí me llama mucho la atención esta fuga masiva que se dio hace unos días en México, y yo creo que aquí, lo voy a mencionar porque los periódicos ya están colocados aquí en la mesa para Crónica, Universal, Excelsior, y nos dice, Crónica, martes 18, escapan 132 reos en Piedras Negras, hicieron un túnel en el taller de carpintería del penal, pide apoyo a Estados Unidos para recapturarlos. Primera parte. Segunda, el mismo día 18, Excelsior, se fugan 132 en Coahuila, ofrecen autoridades recompensa de 200,000 pesos por cada uno de los reos. Y el reos. Universal dice, Coahuila, se fugan 132 reos de penal, de ellos 86 son del fuero federal. Los hechos en Cerezo de Piedras Negras. Ahora voy a lo siguiente. Dice, en Crónica, publicado 20 de septiembre, salieron por la puerta grande los 131 presos. Oye, Héctor, a mí me llama la atención porque estas cifras como que son muy raras, pero hablan del 131 y 132. ¿Qué idea te da de esto? Bueno, cuando tú me lo comentabas, y te felicito por esta audacia instantánea, es de que hay un subliminal por ahí como diciendo el 132, subliminal. Todo se planea de tal forma que entra a tu cerebro y cuando se decodifique, interprete 132 como algo nocivo y bélico y 131 también, que es el movimiento obviamente que conocemos del 100, yo soy 132, Carlos. Yo creo que por ahí podría estar el subliminal metido. Yo creo que lo que estaba mencionando Héctor, y a mí me pareció muy interesante porque al hacer el análisis editorial de la publicación en primera plana de los periódicos, quienes escribieron esto, bueno, pues nos están dando una pauta muy importante y no tiene el nombre del personaje, habla de la redacción, se habla de Alma Gudiño, del Excelsior, habla de la redacción, en donde pues quiere decir que los directivos de los periódicos en algunos de los casos nos están diciendo, vamos a ver qué nos dice en algunos de los otros periódicos para ver quiénes aparecen en la página 11 del periódico Crónica, qué nos está diciendo, quiénes son los responsables de lo que se escribió en esto. Pues me parece muy fuerte porque también es la redacción y es la responsabilidad de la dirección del propio periódico, porque sabemos que cuando no está firmado, pues ¿quién es el responsable? El director del periódico. Entonces, se empieza a sentir, Carlos, que la libertad de expresión, yo no le llamaría libertad, discúlpenme que lo diga, si no sé si Carlos esté de acuerdo conmigo, se empieza a notar que el libertinaje que había en estos gobiernos autistas que tuvimos, y este último que no fue tan autista, sino fue muy bélico, como nunca antes se ha dado en México y en el mundo, porque tenemos más muertos que muchas guerras juntas. Entonces, ¿qué está pasando? Que se ve ahora cómo los medios empiezan a ser controlados y empiezan a todos a tener una hegemonía en el criterio de sus publicaciones y cabezas, Carlos. Sí. En este caso lo estamos viendo, cómo todos publican de la misma manera en la estructura lingüística de la oración, Carlos, de la estructura lingüística que estamos viendo en la redacción de sus cabezas, Carlos. Sí, yo creo que estos análisis periodísticos para hacer los comentarios, ustedes son los que hacen un análisis de mayor profundidad porque hablamos a favor y en contra de lo que está sucediendo, pero tenemos que ser muy cuerdos en ello porque la responsabilidad para hacer no una acusación sino un análisis de lo que está sucediendo en lo que dicen los periódicos. Y tú mencionabas mucho, yo oigo también mucho a Nino Canún, al que le tengo un respeto porque verdaderamente él es uno de los pocos periodistas, y lo digo abiertamente, que hace una verdadera editorial para obtener criterios muy particulares. Y Nino Canún invita a la gente docta, a la gente de conocimiento, y me gusta estas contradicciones que a veces se presentan entre líderes de partidos y analistas a nivel internacional, que nos da una pauta que es muchas veces lo que nosotros hablamos aquí. Pues Héctor, como siempre, pues nuestro gran director totalitario es el tiempo,
y se termina esto. ¿Cuál sería una reflexión para terminar el día de hoy, Héctor, con lo que hemos comentado? Bueno, como en todos los ciclos humanos en la historia, en la línea del tiempo, si la analizamos, cuando finaliza un periodo, y en este caso coincide con los mayas y con los judíos y otras tradiciones, que se acabó un ciclo en la vuelta del sistema solar alrededor de un sol acción, y además en la historia de las civilizaciones, cuando llegan a su final, hay una gran efervescencia, hay una gran desestabilización en el mundo, y esto ocasiona, desgraciadamente, a veces muchas muertes y muchos cambios en los países. Siento que estamos en la frontera de un cambio que espero sea para bien del mundo, como nos ha demostrado la historia. Pues gracias, Héctor. La verdad, amigos, que tener un pequeño comentario al final de lo que hemos comentado durante toda esta hora de tertulia nocturna. La verdad es que estamos muy inquietos porque los cambios del mundo se están dando de una manera muy fuertes. Tenemos problemas en el Medio Oriente, tenemos problemas en África, tenemos problemas en Asia, tenemos problemas en América, y yo creo que esto determina una función de que quienes son los dirigentes del mundo deben de tener mucho cuidado. No quiero ser salvacionista, pero lo que sí quiero decir es que quienes son los dirigentes del mundo deben de tener mucho cuidado. Nosotros vamos a pasar a un nuevo cambio. Hemos tenido prácticamente 3 sexenios que han cometido un retraso de este país por más de 100 años, Héctor, y lo vamos a seguir comentando. La verdad es que el señor Enrique Peña Nieto viene con buenas intenciones, pues vamos a ver si es cierto, porque ya la ciudadanía mexicana está cansada de promesas. Lo vimos en la Revolución Mexicana, lo vimos en la Revolución Francesa, lo vimos en la Revolución Cubana y lo vimos en la Revolución Nicaragüense y en la Revolución Rusa. Esto es un hecho de que tenemos que analizar qué pasa con los dirigentes, qué pasa con la economía, lo que tú estabas diciendo. Tenemos que ser muy cuidadosos, amigos. Hoy, Tertulia Nocturna nos ha permitido, amigos, llevar hasta ustedes, aquí están los periódicos, hablamos de quienes escriben, hablamos de quienes hablan en la radio, como Nino Canún, que me merece todos los respetos, porque yo considero que él es un editorialista y permite que los que escuchamos la radio, la televisión, vemos la televisión y estamos en estos proyectos, tenemos que analizar con mucha fuerza el futuro. Queremos darle las gracias a nuestra técnico, Lilia Guzmán, de su participación y que nos apoya con imágenes. Amigos, les agradecemos, esperemos que el próximo lunes, nos vemos aquí el próximo lunes, ya saben ustedes, Alternativa México, vamos a tener algunos comentarios muy importantes. Recuerden ustedes también los miércoles con Conciencia Planetaria Internacional con Gerardo Said, nuestro director, y el próximo viernes nos vemos aquí. Héctor, que te mejores. Gracias a ustedes, se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo y Héctor Peña. Planeta 2013 Televisión.